Hola, soy Walter Swain y bienvenidos a Verdad sin Límites, donde enfrentamos preguntas cruciales de hoy y encontramos las respuestas a esos problemas y preguntas vistas en la palabra de Dios leída y entendida claramente y plenamente. Y ahora, recientemente el gobierno americano publicó una gran cantidad de archivos sobre ovnis, reportes, documentos, videos, fotografías, y probablemente tomará meses o incluso años examinarlos completamente. Pero ya hay una afirmación en particular que tiene a muchos entusiastas bíblicos y cristianos muy emocionados porque creen que se trata de la visión de la rueda dentro de una rueda de Ezequiel en el capítulo 1 de su libro. Por ejemplo, aquí tiene solo uno de esos ejemplos. Entonces, está Ezequiel aquí describiendo una nave alienígena o tecnología extraterrestre, como muchos afirman, y se ve aquí en este video. ¿Hay evidencia de eso? ¿Son ángeles o demonios? ¿Otra cosa? Por supuesto, las respuestas están ahí. Y debemos comenzar ahí en la palabra de Dios. Y debemos comenzar primero y ante todo con la Biblia misma antes de correr hacia explicaciones modernas, humanas. Este tema ha explotado en documentales, YouTube, TikTok, círculos de conspiración e incluso en algunos movimientos pseudo-bíblicos. Mucha gente apunta a Ezequiel capítulo 1, donde dice, ahí está, astronautas antiguos en la Biblia. ¿Pero eso es realmente lo que el texto dice? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy. Y honestamente la verdadera respuesta es mucho más profunda y mejor que los extraterrestres. Hagámoslo. Ya. Bueno, amigo, gracias por hacer de Verdad Sin Límites un podcast escuchado y descargado alrededor del mundo, especialmente por sobre toda Latinoamérica, proclamando nosotros aquí la verdad de Dios sin límites, sin fronteras y sin vergüenza. Así que si quieres que miles más como tú escuchen la verdad de Dios, entonces clic like, suscríbete y comparte este episodio con todos. Y ahora sí, vamos con Ezequiel y los extraterrestres. Bueno, número uno, ¿qué es lo que vio realmente el profeta Ezequiel? Primero, aclaremos de qué objetos estamos hablando. Estos son los ovnis. Y entonces los ovnis, lo que quiere decir la palabra objetivo volador no identificado. Quiere decir simplemente algo en el cielo que todavía no puede identificarse. Así es, no más. Entonces, al entender eso, ¿qué describe realmente Ezequiel? Bueno, comencemos leyendo el texto mismo. En Ezequiel capítulo 1, el profeta está en el exilio babilónico alrededor del año 593 a.C. Israel había sido juzgado, Jerusalén está destruido, el pueblo estaba desplazado. Y de repente Ezequiel recibe una de las visiones más impresionantes de toda la escritura. Ezequiel 1:4 dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor.
Y ahora Ezequiel describe 4 seres vivientes después de esto. Ellos tienen 4 rostros, 4 alas, forma humana, pies como de becerro y manos debajo de sus alas. Y junto a ellos aparecen ruedas magníficas. Y aquí viene la famosa sección. Ezequiel 1:16 dice: el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de berilo. Las 4 tenían una misma semejanza, y su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Luego el versículo 18 dice: y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y ahora detengámonos ahí. Aquí es donde muchos teóricos de ovnis intervienen. Ellos escuchan objetos voladores en este versículo, o leen esto en este versículo de objetos voladores, apariencia metálica, movimiento extraño, fuego, ruedas con ruedas por dentro, y ojos en las ruedas. Y de inmediato reinterpretan el pasaje a través de una lente tecnológica o pseudo-tecnológica moderna. Pero aquí está el problema. El texto mismo jamás presenta esto como una máquina, ni una sola vez. De hecho, todo el capítulo presenta explícitamente esto como una visión sobrenatural del trono de Dios. ¿Ok? Y ahora, uno de los errores más grandes que la gente comete con la Biblia es ignorar el género o el estilo de lo que está escrito y el contexto, o mejor dicho, el género o la categoría de forma de escribirse y el contexto. Ezequiel es literatura profética y apocalíptica. Eso significa que está llena siempre de simbolismos, imágenes, visiones, criaturas simbólicas, lenguaje cósmico y más. La visión fue completamente real para Ezequiel, pero la pregunta actual es esta: ¿simplemente estaba describiendo maquinaria extraterrestre o Dios estaba comunicando una verdad espiritual mediante imágenes simbólicas? Y ya recuerda esta distinción muy importante. Por ejemplo, una visión es una revelación sobrenatural donde Dios permite que alguien vea realidades espirituales o eventos futuros mediante imágenes simbólicas. Un sueño ocurre durante solo el sueño y también comunica verdad espiritual o profética. La cuestión no es si Ezequiel vio algo literal. Claro que sí. La pregunta es: ¿qué significaba? Y ahora, por ejemplo, veámoslo así. Nadie lee el dragón de Apocalipsis como una criatura zoológica literal en ese contexto. Nadie piensa que la bestia de 7 cabezas es un monstruo biológico real. Entonces, ¿por qué de repente volverse uno hiper literal y pseudo tecnológico con Ezequiel? ¿Por qué? ¿Por qué tratarle a Ezequiel diferente? El mismo pasaje nos explica qué está viendo. En 1:26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Y ahora en el versículo 28 concluye: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Esa es la interpretación plena y directa. El texto literalmente nos dice qué representa la visión. Esto trata sobre la gloria de Yahvé, de Dios, no sobre extraterrestres, no sobre naves espaciales, no sobre sistemas avanzados de propulsión alienígena.
La visión es teológica antes que tecnológica. Bueno, vamos entonces a lo que significa o qué es lo que representan las ruedas en sí. ¿Qué representan? En la antigua imaginaría de tronos carrozas, las ruedas simbolizaban movilidad. En el mundo antiguo, los reyes terrenales se sentaban en tronos, pero los dioses eran frecuentemente representados viajando en carros celestiales. La imagen comunicaba autoridad divina, soberanía y movimiento. Y esto, al entender esto, eso cambia todo. ¿Por qué? Porque Israel estaba en el exilio. Muchos judíos probablemente se preguntaban, bueno, sabemos casi seguro, por lo que dice el texto, ¿qué es lo que se preguntaban? ¿Dios perdió contra Babilonia? ¿Sigue Dios con nosotros fuera de Jerusalén? ¿Puede Dios moverse más allá del templo en Jerusalén? La visión de Ezequiel responde con fuerza contundente que sí, Dios no está limitado a Jerusalén. Su trono se mueve fuera de Jerusalén. Su gloria se mueve por todos lados. Él gobierna en todas partes, en todo momento. Él lo ve todo. Él es el Dios soberano que tiene control absoluto. Las ruedas simbolizan la movilidad y soberanía de Dios. Por eso las criaturas y las ruedas se mueven juntas en perfecta unión o unidad. Ezequiel dice por qué el espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. ¿Por qué? Esto no es maquinaria, es imaginaria viva del trono llena de significado teológico. ¿Y qué de los ojos en particular? ¿Qué hay de los ojos? Las teorías ovnis suelen ignorar, otra vez, cuán comunes son los ojos simbólicos en la Biblia y en el antiguo cercano Oriente. A lo largo de la escritura y de la simbología antigua, los ojos representaban conocimiento, conciencia, omnisciencia y percepción divina. Zacarías usaba imágenes similares en lo que él escribió. Juan en Apocalipsis usaba imágenes similares también. La imaginaria de los querubines también incluye este simbolismo. Las ruedas llenas de ojos no significa que el objeto tenía ventajas o faros, ¿ok? O ojos humanos. Simboliza que Dios ve todas las cosas en todo momento. Nada escapa de Él. La imagen comunica la omnisciencia o todo conocimiento y conciencia soberana de Dios. Ahora, salgamos un momento fuera de la Biblia y del contexto bíblico. Uno de los argumentos más fuertes contra la interpretación ovni es que las imágenes de Ezequiel encajan perfectamente en el mundo antiguo. Las culturas del antiguo cercano Oriente usaban constantemente guardianes de tronos y criaturas simbólicas compuestas. Por ejemplo, en Asiria y Babilonia en particular encontramos seres alados, criaturas híbridas, guardianes de tronos, imágenes simbólicas compuestas. Los querubines de Ezequiel no son invenciones aleatorias, encajan perfectamente dentro del simbolismo del antiguo cercano Oriente, como explicamos antes. Pero estamos enfatizándolo ahora aún más. Incluso la imaginaría de carros divinos aparece en toda la religión de aquel entonces.
Lo puedes encontrar en Salmo 18 y 104 también, describiendo a Dios usando imágenes de tormenta y carros celestiales. El lenguaje simbólico, majestuoso, cósmico y teológico. Otra vez, no tecnológico. La gente antigua no necesitaba ovnis para interpretar estos símbolos y qué es lo que representaban. Ya tenían un marco interpretativo para entenderlos, alrededor de ellos generación tras generación. La audiencia original jamás habría concluido, sí, deben ser naves del espacio. Habrían reconocido inmediatamente el simbolismo del salón del trono divino. Bueno, uno de los eruditos modernos que ayudó muchos a aclarar este tema fue el doctor Michael Heiser. Y ahora él está con el Señor. Pero sus escritos y entrevistas que puedes ver en YouTube, en Internet, lo que escribió, todo ayudaron a muchos cristianos a redescubrir la cosmovisión sobrenatural de la Biblia sin caer en especulaciones absurdas. Él argumentaba repetidamente que los lectores modernos distorsionan los textos bíblicos cuando ignoran la cosmovisión de los autores antiguos. Uno de sus principios más importantes era este: la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita específicamente a nosotros hoy en día. Es decir, primero debemos preguntarnos cómo la audiencia original habría entendido el texto antes de imponerle ideas modernas. El Dr. Heiser rechazaba firmemente la teoría de los astronautas antiguos o alienígenas antiguos. Él señalaba que las interpretaciones ovni leen conceptos tecnológicos modernos dentro de textos antiguos. La gente ve, por ejemplo, metal, fuego, movimiento volador y automáticamente piensan nave espacial. Pero Ezequiel no tenía concepto alguno de una nave espacial. Su mundo conceptual estaba lleno de imaginería del templo, querubines celestiales, gloria divina, simbolismo cósmico y visiones del trono de Dios. El Dr. Heiser también enfatizaba que los querubines también no son monstruos aleatorios. En toda la escritura funcionan como guardianes del trono de Dios, conectados al espacio sagrado y la presencia divina de Jehová. Esto conecta directamente con, en otros casos también, por ejemplo, con Edén, el tabernáculo, el templo de Salomón y también, obviamente, Apocalipsis. El Dr. Heiser argumentaba esencialmente que cuando entiendes la cosmovisión sobrenatural de la Biblia en su contexto original, la teoría ovni se vuelve innecesaria e implausible. Irónicamente, las interpretaciones modernas ovni actualmente reducen lo sobrenatural a mera tecnología de hoy en día. Pero la cosmovisión bíblica es muchísimo más grande que la ciencia ficción. Ezequiel no está viendo maquinaria avanzada de extraterrestres. Está contemplando la aterradora majestuosidad de la gloria de Dios mismo. Bueno, entonces, ¿es la rueda dentro de una rueda de Ezequiel un ovni? Bueno, ya hemos descubierto que bíblicamente la respuesta es no. Contextualmente, no. Históricamente, no. Extra bíblicamente,
No. La imaginería encaja perfectamente con el simbolismo de trono carroza, de querubines, de literatura profética y del lenguaje de gloria divina. Y estudiosos como Michael Heiser y otros más como él, muchos más, y nosotros aquí en Verdad Sin Límites, nos recuerdan correctamente que debemos interpretar la Escritura según la cosmovisión de su audiencia original, no mediante categorías modernas de la ciencia ficción. Ezequiel no estaba describiendo extraterrestres, estaba intentando describir en todo lo posible, con los términos de su día, la indescriptible gloria de Dios. Y honestamente, eso debería humillarnos. Porque la Biblia presenta un universo mucho más extraño y santo y sobrenatural de lo que jamás podría ofrecer mitología moderna ovni. Bueno, mi amigo, espero que esto te haya ayudado mucho a entender esto. Y gracias por acompañarme en Verdad Sin Límites otra vez más. Y si este episodio te ayudó a pensar más cuidadosamente sobre la Biblia, la teología y la interpretación bíblica, entonces te pido que hagas clic en like y también comparte este episodio con los demás. Y como siempre decimos, sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás la verdad.